Lehenengo puntua, egoki bada, 2021 bateko azaroaren 25ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Honen gainean ez dakit zerbait esateko daukagun, bestela bozkatzera pasatuko dugu. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? A2. EH Bildu? A2. PSE? A2. Eta EAJ? A2. Ederto, bigarren puntua, Berdegune, Lorezaintza eta Basauriko hiri arboladiaren babes eta kudeaketari buruzko udal ordenantza hasierako onespena. Bai, PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Bueno, voy a exponer un poco el tema. La Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y Jardinería para la protección del arbolado urbano de Basauri es una reclamación ecológica desde hace muchos años. Esta ordenanza tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en el Pleno del 25 de febrero de 2021, como resultado de la moción presentada por nuestro grupo municipal, Elkarrekin Podemos, sobre la protección del arbolado del municipio. Tras la revisión del borrador de la misma, Elkarrekin Podemos presentó 18 enmiendas, de las cuales se han aceptado 11. Creemos que con estas aportaciones se avanza en las tareas y operaciones básicas hacia la transición de la jardinería ecológica, respetando y fomentando la flora y la fauna silvestre. El texto regulador que se ha aprobado en el Pleno recoge la ubicación de las especies arbóreas en la vía pública en función de sus dimensiones y las distancias que deben guardar con zonas de tránsito y edificios, etc. Prohíbe la plantación de especies vegetales invasoras en los parques y jardines municipales y en todos los proyectos de urbanización y edificación se procurará el máximo respeto a los árboles y plantas existentes. Atendiendo a la situación de emergencia climática, se hace necesario fortalecer y ampliar la actual red de infraestructuras verdes de Basauri. Para ello es importante la renaturalización urbana como estrategia de actuación cuyos puntos claves se resumen en mitigación y adaptación al cambio climático, protección y aumento de la biodiversidad, eficacia en la gestión de recursos hídricos mediante la renaturalización del ciclo del agua, polinización y dispersión de semillas, formación y conservación de suelos, recolocación del sistema alimentario, mejora de la calidad ambiental y mejora de la salud. Es importante que se haya ampliado con nuestras aportaciones los anexos 1, 2 y 3. En el anexo 1, en las zonas verdes de especial interés de la biodiversidad, tales como zonas verdes ubicadas en riberas fluviales, y B, en zonas verdes ubicadas en entornos forestales. Valoramos positivamente la inclusión en los criterios de mantenimiento del respeto de la vida silvestre, disminución de áreas de siega y disminución de siegas anuales, para no interferir en periodos de reproductivos, eliminando de especies invasoras y plantación exclusivamente de especies autóctonas. En función de la experiencia adquirida, se estudiará la posibilidad de ampliar estas medidas en otras zonas verdes municipales. Anexo 2. Lista de plantaciones invasoras para su identificación, localización y su progresiva eliminación, coincidiendo con la lista oficial del Gobierno vasco. Anexo 3. Sobre el catálogo de árboles significativos, decir que, habiéndose recogido muchas de nuestras aportaciones, vemos necesario incluir las aportaciones de las vecinas y vecinos de Basauri a dicho catálogo. Huertos urbanos. Valoramos positivamente la inclusión de nuestras aportaciones en la implantación de los huertos urbanos en el municipio, como el acceso de dichos huertos que se regirá por lo dispuesto en la correspondiente ordenanza reguladora. Serán igualitarios e inclusivos. En los huertos urbanos se aplicarán las técnicas de agricultura ecológica y no se utilizarán pesticidas ni herbicidas de síntesis. La inclusión de la aplicación y divulgación de los métodos de trabajo de la agricultura ecológica. Vamos a apoyar la normativa porque es urgente y necesaria. El paisaje urbano es uno de los factores principales que contribuyen a aumentar la calidad de vida de nuestro municipio, porque es importante la incorporación de criterios de sostenibilidad y, en concreto, la vegetación como factor esencial del paisaje urbano, con el fin de lograr que se cumplan las funciones más importantes del arbolado en los momentos actuales, son las que intervienen en la mitigación de los efectos de la emergencia climática. El sombreado ya en las capas de los árboles interceptan la radiación solar, evitando el calentamiento de los edificios y el asfalto y pavimentos. El arbolado reduce
las infiltraciones del viento seco y caluroso del verano hacia el interior de los núcleos urbanos, evitando con ello su calentamiento. Y la reducción de altas temperaturas de las ciudades. Para terminar, vemos necesario marcar un plan de acción que dé cumplimiento de la misma, desarrollo y apoyo para que se lleve a cabo su ejecución satisfactoriamente. Y por eso hemos votado a favor de la normativa. Ondo, EH Bildu. Pues nosotros inicialmente veíamos con buenos ojos el borrador de la ordenanza. Lo que no estábamos de acuerdo era que inicialmente se prohibía la estancia y actividades recreativas desde las 22 horas hasta las 10 horas. Entonces, bueno, propusimos una enmienda que, como ha sido transaccionada y aceptada, nos parece que queda bastante más completa la ordenanza y nuestro voto es sí. PSE. Ahí. Ahí, Arratsaldeon. Según se establece la Declaración del Derecho al Árbol en la ciudad, aprobada en Barcelona el 2 de junio de 1995, sus principales aportaciones a la vida urbana son a nivel ambiental, ecológico, paisajístico, social y económico. Como tal, la ciudad necesita del árbol como un elemento esencial para garantizar la vida. Su desarrollo debe darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad. Además, el sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico y como tal debe ser valorado, planificado y gestionado. Finalmente, se establecía en dicha declaración que el árbol contribuye al enraizamiento de la cultura en el lugar y a la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes de la calidad de vida en la ciudad. El compromiso del Partido Socialista es absoluto en la defensa del arbolado y las zonas verdes, ya que tenemos en nuestro ideario de base su protección por ser fundamental en la vida cotidiana. A menudo, este tipo de declaraciones no llevan parejas las normativas adecuadas para su correcta aplicación, pero en este caso nos encontramos ante la aprobación inicial de la Ordenanza de Zonas Verdes y Protección y Gestión del Arbolado. Un texto que ha sido redactado de forma transversal por parte de diferentes áreas de este ayuntamiento, como son servicios técnicos, área de medio ambiente, área de igualdad, policía local y asesoría jurídica, entre otros. Además, se han incorporado varias aportaciones de los partidos de la oposición y asociaciones ecologistas del municipio que la han complementado y mejorado. Por ello, debemos poner en valor el inmenso trabajo realizado por las diferentes agentes y felicitarlos por haber llegado a tal magno acuerdo. En sintonía con lo establecido en la Agenda 2030 de protección y defensa del medio ambiente en general y, por supuesto, del arbolado en particular, esta ordenanza se ha redactado con el fin de garantizar que las zonas verdes y jardines del municipio de Basauri cumplan con sus funciones de mejora ambiental, espacio para el ocio y el relax y embellecimiento del municipio, con una correcta conservación de las mismas. Asimismo, la presente ordenanza desarrolla y complementa las medidas establecidas en el Plan General para la creación y reforma de las nuevas zonas verdes, asegurándose de que éstas respondan a las necesidades de todos los basauritarras. Más concretamente, estas medidas fortalecen la red de infraestructuras verdes de Basauri, que son el pilar fundamental para favorecer la necesaria adaptación al cambio climático y, por tanto, poniéndonos en la ola de las nuevas ordenanzas indispensables a redactar en el siglo XXI. Desde el Partido Socialista vamos a velar y a defender siempre que nuestras ciudades se conviertan en espacios amables, dinámicos y llenos de espacios verdes que reduzcan la contaminación atmosférica, acústica y lumínica existente. En definitiva, la aprobación inicial de esta ordenanza pone de relieve el compromiso firme de los socialistas de la mejora medioambiental de los espacios verdes como uno de los ejes fundamentales de la vida de las ciudades. Orduan gure bozka baiezkoa izango da. Ederto, EAJ. Bueno, la aprobación inicial de esta ordenanza debe ser un nuevo motivo de satisfacción para todas y todos los presentes. Un ejemplo de que se puede llegar a consensos porque la vamos a aprobar por unanimidad, algo importante, tras incluirse varias aportaciones de partidos de la oposición al texto definitivo. No me voy a extender mucho, pero sí voy a dar algunas pinceladas de por qué y para qué se ha elaborado esta ordenanza. Bueno, se redactó primero para ofrecer una protección adicional a las zonas verdes y jardines del municipio y garantizar que cumplan con sus funciones de mejora ambiental, espacio para el ocio y el relax y el embellecimiento del municipio. Y para ello no basta tan solo con los cuidados de mantenimiento que los servicios técnicos municipales les dedican. Su conservación dependerá también en gran medida del adecuado uso que se haga de ellas.
La ordenanza también regula los usos y la convivencia ciudadana en relación a estos espacios, así como criterios de conservación, nueva plantación, reforma de la vegetación y arbolado existente. Respecto a las áreas recreativas de protección municipal, entre los usos que se fomentan están la interacción social, el deporte al aire libre, el ocio saludable, la seguridad y libertad de movimiento de mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades de acceso a estos espacios. En cuanto a los usos que van a quedar prohibidos, entre otros, no se va a permitir el tránsito de vehículos a motor ni el uso de equipos de sonido cuando sean audibles en las viviendas adyacentes o cuando, debido a su volumen, interfieran la conversación de las mesas contiguas o a cualquier volumen entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana. En las áreas recreativas de protección municipal tampoco se va a poder encender fuego fuera de los lugares especialmente habilitados para ello. No se van a poder utilizar barbacoas portátiles, no se va a poder acampar ni verter cualquier tipo de residuo, basuras, etcétera, fuera de los contenedores habilitados para ello. En este punto se ha incluido una de las enmiendas de H. Bildu, especificando que entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana las personas usuarias de las áreas recreativas deberán ser especialmente cuidadosas, como le decía anteriormente, con la emisión de ruidos que pudieran resultar molestos a los residentes de la zona, quedando prohibido gritar, cantar o realizar cualquier actividad ruidosa. La ordenanza también establece que a la hora de crear nuevos espacios verdes o reformar integralmente los existentes, se deberá redactar un proyecto integral de diseño que respete criterios de igualdad de género, confort acústico o eficiencia energética. En este punto se ha incluido una de las varias enmiendas aceptadas al Elkarrekin Podemos, añadiendo el compromiso del Ayuntamiento de fomentar la participación progresiva de la ciudadanía en el diseño de los espacios verdes del municipio. En relación al uso y conservación de zonas verdes y jardines municipales, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán mantener una conducta respetuosa hacia el resto de los usuarios o usuarias, así como con el arbolado y las plantaciones de cualquier tipo, las instalaciones complementarias y el mobiliario urbano. Es otra de las propuestas del Elkarrekin Podemos que ha sido incluida dentro de la ordenanza. Además, los espacios ajardinados se enfocarán progresivamente hacia la transición a la jardinería ecológica, respetando y fomentando la flora y fauna silvestre y teniendo en cuenta su impacto en el medio ambiente. El texto que vamos a aprobar hoy en el Pleno también determina la ubicación de las especies arbóreas en la vía pública en función de sus dimensiones y las distancias que deben guardar, con zonas de tránsito, edificios, etcétera, quedando prohibida la plantación de especies vegetales invasoras en los parques y jardines municipales. Y en todos los proyectos de urbanización y edificación se procurará máximo respeto a los árboles y plantas existentes. También se retirarán aquellas unidades arbóreas que estén muertas o que representen un peligro potencial de acuerdo con las inspecciones técnicas que se realicen. Además, la poda deberá mantener en la medida de lo posible el vigor del árbol y su funcionalidad, así como respetar su forma y estructura natural y las características propias de la especie. Además, la ordenanza establece la elaboración del catálogo de árboles significativos de Basauri, en las que se deberá incluir árboles y arbustos que por su tamaño, edad, historia o características estéticas deban ser especialmente protegidos a nivel local. El catálogo tendrá fines de conservación y fines divulgativos y será además público. Además, el Ayuntamiento de Basauri favorecerá la implantación de huertos urbanos en el municipio, para lo cual se buscarán ubicaciones técnicas, económicas y medioambientalmente viables. Por último, la ordenanza establece un régimen sancionador por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la ordenanza. Y bueno, no está también decir, por mi parte, agradecer a todos pues, por haber hecho posible sacar adelante esta ordenanza y sobre todo pues, por unanimidad. Eskerrik asko. Bozka, bai. Ederto, bai, zoriontzeko da, hau batez onartzea olako dokumento bat, eta, zoriontzeko modukoa, ez? Hurrengo puntua, 3. puntua, Basauriko udalaren erakunde autonomoen eta sozietate publikoen aurrekontu orokorra eta finkatua 2022 garren ekitaldiari dagokiona. Hasierako onespena. Bueno, honen gainean apur bat prozeduraren aldetik esan gendun zelan, azaldu, aukera eukingo dugula alderdi guztiok azaltzeko, bai nahiko,
laxoak edo behintzat, malgutasunagaz jolasuko dugu lehenengo txandan, baina bai, mesedez, ja, hurrengo txanetan edo alden neurrian bai, zehatzak izatea eta ez ibiltzea errepikatzen argudioak behin da berriz, bizik eta, zuzenean arira joatea. Antes de empezar a debatir y votar, voy a hacer una exposición muy breve de los fundamentos principales del proyecto de presupuestos que hoy sometemos a votación. El presupuesto de este año asciende a 56 millones de euros, un 8% más que en el 2021, lo que permite que Basauri mire al futuro con optimismo y avance hacia un mayor bienestar social para todas y todos los basauritarras, gracias sobre todo al aumento de la inversión. En este presupuesto seguimos fieles a la máxima que nos viene guiando todos estos años, que es que Basauri no pare, y nuestra propuesta de cuentas municipales para el 2022 está elaborada en esa misma clave. Tras esta coyuntura sanitaria y económica tan negativa que hemos vivido y que aún seguimos sufriendo, queremos que esta mayor disponibilidad financiera del Ayuntamiento se vuelva a posibilitar que todas y todos los vecinos se vean beneficiados de una u otra forma. Que Basauri y todos los vecinos y vecinas noten que vamos a mejor. Por eso, en este proyecto de presupuestos, además del aumento de inversión, las partidas centradas en mejorar la calidad de vida de las personas, como son la promoción económica, el fomento del empleo o los servicios sociales, incrementan su presupuesto. El área de política social, servicios sociales, aumenta en 361.000 euros su presupuesto hasta rozar los 8 millones de euros, 7.929.000 euros concretamente. También sube la partida presupuestaria destinada al fomento del empleo, que se incrementa en un 17% hasta el 1.589.000 euros. Comercio, hostelería, pymes, autónomas y autónomos siguen siendo sectores a los que queremos seguir prestando especial atención, por lo que el área de comercio y promoción económica se verá aumentado su presupuesto en un 7,3% y dispondrá de 483.000 euros. Pero la piedra angular que va a propiciar ese avance hacia un Basauri en clave de progreso son los 2 millones de euros de inversión, una cifra que cuadruplica a la del 2021, cuando la crisis sanitaria hizo bajar la capacidad inversora del Ayuntamiento hasta 500.000 euros. Aunque también hay que recordar que con el remanente del 2020, la inversión real a lo largo de este año ha sido mucho mayor que el medio millón. 240.000 euros de esa partida de inversiones se destinarán a ejecutar varios de los 10 proyectos elegidos por la ciudadanía basauritarra en el proceso de presupuestos participativos. El resto de proyectos, hasta sumar los 400.000 euros que hemos destinado a las propuestas ciudadanas, también se ejecutarán en el 2022, pero incluidas en otras partidas porque por tipología no son consideradas como inversiones desde el punto de vista contable, aunque está claro que es una inversión en la mejora de calidad de vida de los basauritarras y de las basauritarras. La mejora de la accesibilidad en el municipio será otro de los focos en los que centraremos nuestro esfuerzo inversor. 700.000 euros se dedicarán a la instalación del ascensor de la calle Forua. Y también hemos reservado 60.000 euros para la redacción del proyecto del ascensor de Carmelo Torre, aunque como todos los presentes sabemos, para poder dar luz a la ejecución de este proyecto, de este ascensor, el Ayuntamiento debe contar previamente con el permiso de las comunidades de propietarios de los terrenos en los que se quiere construir. 225.000 euros más irán para mejorar las rampas mecánicas de Basoselay. Un compromiso, como ya anunciamos en un pleno anterior, de más de 500.000 euros, más de medio millón de euros en los próximos 3 años. En total, es casi 1 millón de euros este año para eliminar las barreras arquitectónicas. Somos un pueblo con mucha gente mayor y cualquier inversión en mejorar la accesibilidad es invertir en darles mayor calidad de vida. El colectivo de jóvenes del municipio también se verá beneficiado, ya que contaremos con un nuevo Gastegune en la calle Autonomía, en el que se invertirán 200.000 euros. Además, se destinarán 235.000 euros al mantenimiento y mejora de los edificios públicos y otros 130.000 euros a las obras y la renovación de los centros escolares.
Este aumento del presupuesto y las inversiones está soportado por una previsión de ingresos mayor que en el 2021. El Fondo Foral de Udalkutxa transferirá al Ayuntamiento de Basauri 3,7 millones más que lo previsto en el 2021. Además, se prevé que en el 2022 se generen mayores ingresos que este año por el impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. Si bien recaudaremos menos por la tasa de basuras, puesto que aplicaremos las bonificaciones a la ciudadanía por el reciclaje de residuos. Y como le pasa a cualquier vecino o vecina en su economía familiar, las cuentas del Ayuntamiento de Basauri también sufrirán los efectos del aumento del precio de la energía. En energía eléctrica, por ejemplo, hemos tenido que calcular una previsión de en torno a 400.000 euros para este año. 400.000 euros más, perdón, para este año. También quisiera destacar que el próximo año se recuperarán todos los servicios y programas que se prestaban a la ciudadanía antes de la pandemia, lo que también influye en el presupuesto, ya que para poder ofrecerles todo de nuevo, el presupuesto tiene que aumentar con respecto al año anterior. En cuanto a la carga financiera y a la deuda pública, gracias a la política de prudencia económica implementada durante los últimos años, los ratios que presenta el Ayuntamiento están dentro de los baremos razonables y sostenibles. En los últimos 10 años, el Ayuntamiento de Basauri ha conseguido reducir su deuda en un 74%. En el 2012 teníamos una deuda de 12 millones y acabaremos el 2022 con una deuda de 3,2 millones, un 5,7% del presupuesto municipal, con unos parámetros mínimos y más que aceptables. Por eso quiero poner en valor la eficaz administración del dinero público que está realizando este equipo de gobierno. Se están prestando cada vez más servicios a la ciudadanía, se está poniendo en marcha nuevos programas, tenemos más equipamientos, se realizan obras de mejora que están modernizando nuestros barrios e infraestructuras y aún así estamos reduciendo la deuda. Creo sinceramente que son unas cuentas en clave de futuro, de avance social y económico y centradas en las personas y en mejorar la calidad de vida de las y los basauritarras. Orduan orain, txanda pasatuko diet alderdi bakoitzari eta, lehenengo txanda bat egingo dugu, gero hasiko gara, bigarra txanda behar izan ezkero eta, hor neurtu egingo dugu, hortik aurrera zenbat txanda gehiago edo zelan azalduko garen, ez? Orduan, Pepe, bai? Desde el Grupo Municipal Popular hemos presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos, presentados por el equipo de gobierno y enmiendas parciales, porque el presupuesto presentado no se adecúa a las necesidades del municipio. Por eso hemos presentado 14 enmiendas parciales al presupuesto, para intentar mejorar el mismo. Las enmiendas se basan en el razonamiento principal que hemos realizado. Hace falta más inversión, mejoras en determinados barrios y ayudas al comercio y hostelería. Enmiendas valoradas en casi 476.000 euros. Hemos querido priorizar al comercio y la hostelería, por eso hemos presentado unas enmiendas valoradas en 310.000 euros. El comercio y especialmente la hostelería han estado este año 2021 durante varios meses cerrados por la pandemia. Obviamente no ha sido por decisión de este equipo de gobierno municipal, pero sí le compete en dar unas ayudas necesarias, tanto al comercio como a la hostelería. Por otra parte, hemos presentado enmiendas en inversiones valoradas en 140.000 euros. Creemos que a pesar de las dificultades que puede haber en el año 2022 por la situación económica, el Ayuntamiento puede realizar perfectamente estas obras, tan demandadas por los ciudadanos y las asociaciones de vecinos. Reconocemos que, como en todo presupuesto, hay que priorizar, pero las calles y barrios como Carmelo Torre, Auzular y Antonio Trueba necesitan mejoras y las necesitan ya. A su vez, creemos que el Ayuntamiento debería incrementar las cuantías a las subvenciones dadas a organizaciones tan importantes como la Asociación contra el Cáncer, Banco de Alimentos, así como asociaciones vecinales. Para terminar, lamentamos que el equipo de gobierno no haya presentado un presupuesto más ambicioso, en el que se priorizase la actividad económica, inversión en algunos barrios, comercio y hostelería y la acción social. Votamos, ¿no? Oscar, bai, edo gero, berdin. Sí. No. Elkarrekin Podemos? Marian. Bai, Marian, barkatu. Bai.
De acuerdo. Este año vivimos un contexto diferente al que se daba a finales del año 2020. Marian, parkatu. Ok. Apur bat altuago, mesedes, un poquito más alto. Tengo problemas, me podéis disculpar porque estamos teniendo problemas con el equipo. Vamos a ver si No, me hola. oís bien. Sí, se oye bien. No, Ederto, bai. Vale, comienzo. Este año vivimos un contexto diferente al que se daba a finales del año 2020, un año atípico. La vuelta a la actividad y la mejora del ciclo económico y fiscal suponen un aumento en los ingresos. Además, el Fondo Foral Udalkutxa transferirá al Ayuntamiento de Basauri 3,7 millones más de lo previsto. Sin embargo, observando la propuesta que se nos presenta, no vemos que se refleje mucho. Se presenta una cantidad de 56 millones de euros, 8% más que el año anterior, como ha dicho el alcalde, pero que deja poco margen de acción y mejora la oposición. Se sigue dando la misma carencia de años anteriores y es que falta consenso, falta diálogo. No solo eso, sino que se nos presentan los presupuestos dentro de un plazo con gran cantidad de días festivos y amparándose en que es un plazo legal, no consideran la posibilidad de ampliarlo. No entendemos la actitud de este equipo de gobierno y esa cerrazón en no tener en cuenta las enmiendas de la oposición. En cuanto a inversiones, se sigue siempre la misma estrategia. Como ya se indica en el informe del interventor, las inversiones reales se encuentran en un porcentaje del 19%, muy bajo también a finales de septiembre. Todos los años vemos cómo se van presupuestando obras que no se ejecutan. Tenemos ejemplos como el parking de San Miguel, que ya aparece en el presupuesto del 2020 y se va dejando y todavía no se ha llevado a cabo. Y estamos ya en los presupuestos del 2022. O como ese mismo año 2020 se nos aprueba una enmienda de medio ambiente de colocación de paneles informativos en la calle con información relativa a estado y calidad del aire, índice UV, temperatura, consejos, y nos encontramos con que lo único que vemos son paneles publicitarios en los que se añade una banda de temperatura y hora. Este año plantean un tipo de inversión en el que vemos dos grandes obras. Una es el ascensor de Foruac y ya nos iremos enterando de que más obras se van a ejecutar cuando cierren las cuentas y nos digan el remanente de este año para seguir con la misma tónica de siempre. Y tomar decisiones sin contar con nadie, como ha sido la sorpresa de la compra con remanente de locales para mayores. Y que a la pregunta de que a qué cursos se van a destinar se nos contesta que no se ha decidido, lo cual huele a rédito electoral en un año de elecciones. Porque con la compra de estos locales y el arreglo de la antigua guardería para dedicarla a Gastegune, directamente van $500.000 comprometido. Resumiendo, de esta forma se priorizan los proyectos que les interesan. Sí que nos dan una alegría. Por fin van a realizar la obra de accesibilidad de Careaga de Coa 4. Nos dicen que está valorada en 11.000 euros. Difícil de entender que existiendo esta reclamación desde hace tanto tiempo, no olvidemos que una de las personas que necesitaban esa obra de accesibilidad para salir de su portal ya ha fallecido y viendo que no era una obra complicada no se haya realizado todavía. En cuanto a cultura, este ayuntamiento es incapaz de apostar por la coordinación de los diferentes animadores culturales y una mayor inversión de las diferentes casas de cultura, aprovechando mejor las infraestructuras que ya se disponen. Artistas y grupos locales tienen que tener apoyo y espacio municipal. De ahí la petición de que se abrieran los centros culturales de barrio bajo demanda. Esa es parte del tipo de política que desde Elkarrekin Podemos se propone para este ayuntamiento. Centralizamos en pocos eventos a nivel musical y proporcionamos poco o nada la diversidad cultural que se da en nuestro entorno. Se necesita una mayor implicación del área y no depender nuestra política de contratar a empresas para que las hagan. Somos un pueblo que dispone de muchos recursos. La negativa a abrir los centros culturales llega hasta negar la histórica demanda de la juventud, que pide la apertura de aulas de estudio en fiestas o épocas vacacionales cuando coinciden con periodos de exámenes, y que se adecúen con suficientes tomas para portátiles y que acaban yendo al final a otros centros de otras localidades que sí que abren. Desde Elkarrekin Podemos apostamos para que en Basauri se abra un centro invernal de acogida nocturna a gente sin hogar, pero vemos cero en intención de invertir en este recurso. Consideramos que deben de dejar ya de apoyarse en lo que les obliga la ley y que no se reúnen para hacer el trabajo comarcal. No se sabe muy bien por qué, porque parece que los demás localidades no quieran o no se pongan de acuerdo, al que sí que están comprometidos y den un paso adelante. Es lo que pedimos.
Decimos esto porque no entendemos que ni siquiera se contemple como necesario el hacer una obra que dota de un servicio de ducha para la gente que está en Basauri en la calle y que tenga la posibilidad de poder ducharse, diciéndonos que no es realista. En cambio, este equipo de gobierno presume del aumento en el área de servicios sociales, teniendo un mayor presupuesto para el área de bienestar social en el gasto en ayudas de emergencia. Estas se quedan sin utilizar. La falta de medidas a los problemas existentes hace que el gasto sea inferior a los 2 años anteriores a la pandemia. Frente a la mayor demanda de ayudas por parte de todos los ayuntamientos y otro tipo de instituciones en Basauri, ¿baja? ¿Explicación? Ninguna. Todo funciona de maravilla. Dotan cantidades a servicios sociales que luego no se gastan. La realidad es que bien por bajas, por falta de personal, por la complejidad de los temas, se está viendo que no se cubre todo. No nos cuenten que se cumple la ley. Solo se nos dice de palabra que todo funciona bien y que todo se cubre, pero faltan unas memorias y la valoración del servicio, ya que choca con la realidad. Como no hay memoria del servicio, no sabemos qué está sucediendo. Se niega un educador social con unas razones que van en contra del propio informe que se redactó desde este ayuntamiento, contemplando la necesidad de la contratación de esa figura. No se puede negar que existen zonas desfavorecidas como es la Larrazábal, que necesitan medidas políticas de inclusión, que se reclaman por parte de vecinos y vecinas. Se niega una petición de 2 cantidades cuya suma alcanza 8.000 euros, cantidad bien pequeña para este ayuntamiento, y que se pedía por parte de la asociación para celebración de fiestas y actividades a lo largo del año que iban a gastar, consideraban gastar 5.000, y que es reconocida la aportación a otros barrios de este municipio, y la realización de un proyecto comunitario de taller de pequeñas reparaciones del hogar valorado en 3.000, que esto viene a cuento de que un grupo de mujeres de Larrazábal, que al tener la necesidad de arreglar pequeños desperfectos caseros y no poder afrontar el coste, pidieron ayuda a la asociación vecinal, y de ahí surgió la idea de desarrollar un proyecto comunitario de talleres y de pequeñas reparaciones orientados hacia mujeres que están interesadas en aprender a mejorar el lugar donde viven, a crear comunidad y a comenzar el camino del autoconocimiento. No solo no entendemos cómo se puede negar esto, sino que menos ya las razones que se dan, como que Larrazábal no es un barrio, que es una calle. Razón de peso, ¿eh? Cuando estamos viendo que todas las actividades que se han realizado han funcionado y han servido para que se generase una dinámica de red en la que se trabaja en un proyecto común entre sus gentes. No se aceptan nuestras propuestas de incorporar medidas de igualdad para familias monoparentales, ni de formación y apoyo a mujeres con cargas familiares que sufren violencia machista, escudándose en la elaboración del plan de violencia machista. Para Elkarrekin Podemos son este tipo de políticas las que de verdad asumen un problema y se toman iniciativas para ayudar. No valen solo las declaraciones en documentos, se necesitan recursos y estos se tienen que contemplar en los presupuestos. Ejemplo claro es que llevamos 2 planes de coordinación entre áreas que nunca se han llevado a cabo, porque sin presupuesto esto no es posible. Enmiendas que se han presentado, como la petición de la experiencia piloto del sistema Retorna de recogida de residuos, se nos dice que esto lo pueden hacer las asociaciones ecologistas. Esto lo único que nos demuestra es que este ayuntamiento no apuesta por métodos de mejora de la recogida de residuos, olvidando toda la cantidad de envases que acaban en calles, parques o, en el mejor de los casos, en papeleras, con el sobrecoste que implica más allá de la imagen de suciedad que da. Dando espalda de esta manera al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados aprobado en el Congreso, donde se incluye este tipo de sistema de depósito. Se aprueban mociones como la de los huertos urbanos y luego se nos rechazan enmiendas para establecer una cantidad de partida para cuando esté realizado el estudio que exista el compromiso para llevarlo a cabo. Para Elkarrekin Podemos no son coherentes algunas de las inversiones planteadas en estos presupuestos. Por ejemplo, la instalación de placas solares en edificios públicos incorporada a los presupuestos participativos para su votación por el equipo político, cuando ya existe un compromiso reflejado en la Ley Vasca de Sostenibilidad Energética. ¿Solo se van a invertir 40.000 euros en todo el año en la colocación de placas solares? ¿Se nos está olvidando que vivimos en plena crisis de emergencia climática? Se nos acepta la transacción de una enmienda en la que se solicitaba la dotación de una cuenta para ir realizando los trabajos de señalización de todas las rutas ciclistas
y la separación de los carriles bici por motivos de seguridad siempre que fuese técnicamente viable. Pero se ha dejado en que se van a dotar 10.000 euros para señalizar los bidegorris. Nos parece escaso, pero ante la alternativa de que no se va a hacer nada, pues hemos aceptado. Observamos un presupuesto reservista, conservador, sin implicarse ni mejorar ni apostar por mejoras a nivel social, cultural, infraestructuras. Consideramos que falta mayor inversión en tratar de aplicar medidas de mejoras en barrios que sufren un mayor abandono o desigualdades en equipamientos o movilidad. Es llamativo el bajo incumplimiento en la ejecución de las inversiones proyectadas, que a nuestra opinión significa una mala gestión. Por todo lo dicho, creemos que sería conveniente retirar las cuentas para llevar a cabo una negociación previa donde la escucha activa y la participación fueran la norma, ya que si se tuviesen en cuenta entonces sería cuando podríamos decir que Basauri puede mirar hacia el futuro con optimismo y avanzar hacia un mayor bienestar social. Bozka gero emango duzu orduan. Vale. EH Bildu. Desde EH Bildu entendemos que este es un debate, el debate de presupuestos, que está viciado en origen. Y está viciado en origen porque no creemos que esté diseñado para discutir y dialogar sobre los presupuestos. Por tanto, entendemos que falta diálogo y no hay más que recordar cómo ha sido el proceso desde su inicio. Se convoca una comisión de Hacienda, se entrega el CD, como viene siendo costumbre, se nos dan unas pinceladas como que son 56 millones de presupuesto, un 8% más, 2 millones en inversión. Se da, como se ha comentado, justo cuando empieza un puente festivo, cosa que ya os dijimos el año pasado que habría que corregir. Y luego, una vez que se cumple el plazo para presentar las enmiendas, se presentan 2 días para negociar con todos los grupos de la oposición las enmiendas antes de esa comisión en la que se van a votar. Entonces, entendemos que por plazos es una declaración de intenciones de que realmente no hay un ánimo de dialogar el fondo de estas cuentas. Y por eso es uno de los motivos por los que hemos planteado nuestra enmienda a la totalidad. En las enmiendas parciales, y hay que hablar de las enmiendas parciales porque cuando nos citasteis a dialogar antes de esa comisión, realmente a lo que nos llamáis es a dar una contestación a nuestras propuestas, una contestación a nuestras propuestas con una contestación cerrada, con una valoración de nuestras enmiendas parciales. Nuestra intención, se puede estar de acuerdo o no con las propuestas que hacemos, pero nuestra intención siempre es buscar propuestas para mejorar Basauri y para ello intentamos buscar fórmulas dentro del estrecho margen que se nos deja y es el origen de las partidas. Realmente planteamos contrarremanente de tesorería, que es una habitual práctica del equipo de gobierno, como se ha dicho antes en la exposición del señor alcalde, cuando ha dicho que la inversión ha sido muy superior a lo largo del año de la presupuestada. Bueno, es una manera por nuestra parte de buscar un acuerdo político si es que alguna de nuestras propuestas se considera válida. Pero se nos dice que no se puede porque no hay partida de origen. También lo hacemos con una partida que supongo que luego se usará para decirnos contra inversiones que plantea el equipo de gobierno, por ejemplo, o actuaciones, por ejemplo, ampliación de canchas de básquet, que ya se nos dijo, etcétera. Simplemente es que, como vosotros podéis utilizar el remanente de tesorería para hacer actuaciones y a nosotros se nos pide partida de origen, pues es una manera de intentar meter y aprobar nuestras propuestas. También se planteó en la Comisión de Hacienda transaccionar enmiendas con los compañeros del Carrequín Podemos. Incluso se aceptó por parte de ese grupo esa transacción y ahí también había partida de origen y tampoco valía. Hasta tal punto que os dijimos que si el problema era las partidas de origen, se podría reformular y hacer una segunda propuesta, que se nos dijo que ya era muy tarde. Claro, era muy tarde porque no hay plazo. Incluso el señor interventor dijo en la Comisión Extraordinaria de Hacienda que sugería que se proceda a la votación de las enmiendas y si fueran aprobadas veremos cómo se corrige esa parte que estamos diciendo. Se habla también de los presupuestos participativos. Nos parece genial porque es una reivindicación de parte de la oposición, pero bueno, es posible guardar dinero para los presupuestos participativos, perfecto y genial, pero para la oposición
ya no es que hablemos como Euskal Herria Bildu, es que hay 3 partidos en la oposición, se han planteado 65 enmiendas, se ha aprobado una enmienda que supone en dinero, haciendo la cuenta de la vieja, el 0,018% del presupuesto. Qué equivocados tenemos que estar entonces todos los grupos. Bueno, unos ejemplos sobre las cuentas, porque realmente lo que también entendemos es que se habla mucho de las enmiendas parciales, pero en nuestro esquema creemos que esa es la consecuencia. Es decir, unos presupuestos eficientes, unos presupuestos socialmente avanzados, hacen que luego se puedan plantear una serie de enmiendas y no al revés. Ejemplos concretos de las cuentas. En 2021 se han ido haciendo modificaciones de crédito en el Pleno con cargo a remanente de tesorería por valor de 3.416.000 euros. Y unas aportaciones extraordinarias a Basauri Quilora de 500.000, casi 600.000, a Echemaitia de 143.500, a Udal Euskaltegia de 62.120. Total, que en un presupuesto de 50 millones se han utilizado, es lícito, 4.200.000 euros de gestión con cargo a remanente de tesorería. Por eso decimos lo de para unos vale y para otros no, a la hora de presentar propuestas. Por cierto, nuestra enmienda en los presupuestos pasados, una de ellas, fue reforzar partidas para los organismos autónomos por 250.000 euros. O sea que ya nos olíamos la inyección que iban a necesitar los organismos autónomos y también nos quedamos cortos. Entre otras cosas, con estas modificaciones de crédito se han gestionado a lo largo del año cuestiones como actualizaciones de sueldo, cotizaciones a la seguridad social, prejubilaciones o algunas inversiones como el Paseo de la Rana. También nos gustaría destacar, cuando hablamos de que un presupuesto tiene que ser socialmente avanzado, pero también económicamente eficiente, que en el presupuesto consolidado, en gastos en bienes corrientes y servicios, hay 25.370.000 euros. El año pasado, 23.700.000. Casi 1.700.000 euros más en gastos en bienes corrientes y servicios de un año para otro. La respuesta que dais es que se dan muchos servicios y que por eso hay tantos gastos y se pueden hacer pocas inversiones, por la gran cantidad de servicios que se dan a la ciudadanía. Bueno, no, en nuestra opinión no solo es eso, porque que hayan subido los gastos en bienes corrientes y servicios 1.700.000 más de un año al otro, alguna otra explicación tiene que haber. Se habla de que ha subido la energía, la electricidad, se están dando hoy más explicaciones que tendrían que haber sido en un debate que creemos anterior. También se ha hablado, por parte del señor alcalde, de los ingresos. Y es verdad, hay una mayor cantidad de ingresos que entran a este ayuntamiento, pero tiene matices. De Udalkutxa vienen 3.700.000 euros más. Con eso revierte en una inversión de 2 millones. Con 3.700.000 euros más, la inversión es de 2 millones. No creemos que nos tengamos que conformar con eso y lo consideramos insuficiente. También se habla de los ingresos por vías propias. Se habla de que sube la recaudación en el ICIO y la bajada de tasas de basura pues, por la situación de la que venimos. También nos gustaría destacar a Euskal Herria Bildu otros datos de gestión interna. Recaudación en IBI, 20.000 euros menos. Bueno, no lo hemos llegado a saber en ningún momento. Tasa de licencia de apertura, un 25% menos se prevé. Tasa de ocupación de empresa suministro, 20.000 euros menos. Resumen, quitando lo que va a venir de Udalkutxa, es decir, de la Diputación Foral de Vizcaya, lo que es la gestión interna en cuanto a ingresos, a impuestos y tasas, la recaudación es igual que el año pasado, un 0,38% más. Y eso con un año pasado en el que venimos de una pandemia, con un confinamiento y un desastre absoluto. Creemos que aquí también hay que exigir más. Y luego una práctica habitual que hace el equipo de gobierno, que volvemos a decir que es lícito, pero claro, nosotros no podemos usar esas herramientas o esa forma, ¿no?, de actuar. Y es en la memoria aparece, y es una constante, presupuesto inicial del 2020, 55 millones. Más a la memoria, presupuesto definitivo, 63. Liquidación del 2019, presupuesto inicial 53, definitivo 64. A lo largo del año se van acumulando. 2018 51, 67, 2017 49, 54, etc.
Bueno, en cuanto a inversiones también habría mucho que hablar, pues porque se citan cuestiones que hacéis bien, como tenéis que hacer, pero bueno, en cuanto al cierre a 1 de diciembre del 2021, pues de las inversiones que estaban planteadas para este ejercicio, pues hay algunas que se cumplen, pero hay otras que no. Paneles informativos 15.000, la ejecución 0 a 1 de diciembre, compra de instrumentos musicales 0. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la cuestión o la estrategia de ir viendo el panorama e ir habilitando vía remanente de tesorería a lo largo del año inversiones o actuaciones, y ahí tenemos el ejemplo del Paseo de la Rana o el aparcamiento de Machichaco, que aunque viene de ejercicios anteriores, también se hace vía remanente de tesorería, pues está, bueno, es correcto, pero desde luego es que es todo el rato como el día de la marmota, volvemos al mismo debate. Por ejemplo, volviendo a nuestras enmiendas parciales, nos decís que no a la accesibilidad de doctores Landa, porque se abordará literalmente cuando vaya liberándose dinero de la partida de obras. Y por eso nos decís que no. El compromiso de los baños de Careaga, decimos, ¿por qué no está en presupuestos? Si todo tiene que ir a presupuestos. Y nos decís, porque como es un compromiso, se va a hacer cuando haya tesorería liberada, aunque no esté en el presupuesto. Conclusión, no creemos que para saber las actuaciones concretas están dentro de una serie de partidas genéricas, y eso ya lo dijimos en la comisión. Entonces, eso nos hace muy difícil el trabajo de intentar aportar, y muy difícil sobre todo cuando volvemos a repetir, dais unos plazos que igual es que somos muy malos o igual es que es imposible, ya lo valoraréis. También algunas respuestas a algunas de nuestras enmiendas, más allá de lo del origen, es literalmente ya lo estamos valorando, se hará más adelante, como por ejemplo nuestra propuesta de pista de pump track en el Parque de Bizcochalde, el mismo arreglo del problema de accesibilidad en Doctores Landa, de eliminación de las escaleras, incluso el cambio de césped del campo de fútbol, la mejora de la zona de las boleras en Artunduaga, o la posibilidad del café-teatro, que aunque no os encaja la propuesta del lugar en el que os dijimos, estáis diciendo que, bueno, que estáis planteando que podría ser en otro lugar. Entonces, ya lo estáis valorando, se hará más adelante, y lo importante es que algunas de estas las hagáis, aunque nos hayáis dicho que no. Eso es lo importante. También hablasteis en algún momento de la Comisión de Hacienda que realmente los técnicos os marcan los ingresos. A partir de ahí hay una serie de gastos que abordar, y de ahí salen una serie de inversiones que también os veis muy limitados para meterlas en el presupuesto. Nadie está contradiciendo a los técnicos. Lo que decimos es que los técnicos, como tienen que hacer, trabajan según el principio de prudencia. Principio de prudencia que es ver los ingresos desde un punto de vista conservador y los gastos también. Pero los que gestionáis esta empresa debéis ser vosotros. Y aquí, desde luego, si os marcan un principio de prudencia, eso no quiere decir que las respuestas tengan que ser autocomplacientes. Por ejemplo, respuestas como es que hay 10.000 personas menos, bueno, pues igual lo que tendríamos que tener es un debate para decir, bueno, si los servicios que estamos dando están diseñados de aquellos tiempos, hagámoslo más eficiente, reorganicemos los servicios, reorganicemos los programas, y por eso, por ejemplo, en las ordenanzas fiscales os pedíamos precios de coste de los servicios, de los talleres, para poder hacer una política fiscal y social progresiva dentro de un debate mucho más amplio que decirnos si las enmiendas parciales os valen o no. Creemos que entonces, por tanto, actuáis por inercia en cierta manera y, sinceramente, podéis hablar de una gestión de reducción de la deuda, que es una buena gestión, pero desde luego entendemos que son unos presupuestos en ese sentido conservadores y que creemos que podrían ser bastante más valientes y bastante más progresistas en ese sentido. Nos apena la nula voluntad que habéis tenido de llegar a un acuerdo, y creemos que tendríamos que haber debatido otros aspectos, como si estos presupuestos se ajustan a las necesidades, si garantizan la cobertura social necesaria, si son adecuados para reforzar el tejido socioeconómico del pueblo y, desde luego, si se puede llegar a acuerdos políticos con la oposición con estas medidas que planteáis. Sin más. PSE.
Es que ricasco. Bueno, hay muchas cuestiones que a veces se ponen encima de la mesa en este debate que aluden sobre todo a cuestiones técnicas y yo creo que de ordenación podríamos decir, del presupuesto y demás, que yo creo que será mucho más apropiado que la delegada de Hacienda sea quien dé las explicaciones oportunas. Por tanto, yo como parte del equipo de gobierno y portavoz del Grupo Socialista voy a poner encima de la mesa cuál es nuestra valoración respecto a estos presupuestos y por qué obviamente vamos a votar de manera afirmativa. Hay que decirlo primero que aún en pandemia hemos mantenido, incluso aumentado los servicios que se veníamos prestando, así como las subvenciones a los diferentes colectivos que integran nuestro municipio, cosa que yo creo que deberíamos poner en valor todos y todas y yo creo que sí, que así lo hacemos. En cuanto a las áreas que gestiona el Partido Socialista en este Ayuntamiento de Basauri, podríamos destacar, entre otras cuestiones, que en igualdad hemos aumentado un 10% el presupuesto, incluyendo una partida para la elaboración o para la habilitación, mejor dicho, de un lugar para la memoria de las víctimas de violencia machista en un proyecto común que se está de participación con diferentes agentes del municipio, una parte ayuntamiento y otra parte asociaciones de mujeres, que culminará previsiblemente para este 25N y que es una partida, como comentaba, que entiendo que hay que destacar. En educación, por ejemplo, otra de las áreas que gestionamos, se produce este año un aumento en el 27% de las subvenciones a las asociaciones de madres y padres del alumnado de los colegios. Cosa que creemos que es también bastante importante porque hacen una labor muy interesante y muy necesaria en la comunidad educativa. También se incluye este año un proyecto de dinamización de patios escolares que viene dado además por una de las iniciativas de los presupuestos participativos que desde la ciudadanía nos han llegado. En el área de empleo subimos casi un 8%. En el área de salud también se sube de manera considerable y se va a hacer algo que pues teníamos pendiente desde hace tiempo en este ayuntamiento, que era una actualización del plan de prevención de adicciones. Esto es importante porque es algo que ligábamos, las adicciones estaban mucho más ligadas a sustancias y demás hasta hace unos años, pero en estos últimos tiempos somos todos muy conscientes de que hay otro tipo de adicciones que han entrado en juego, nunca mejor dicho, y que por tanto es muy, muy conveniente y pertinente que hagamos esa actualización y se va a hacer. Por otro lado, en otras áreas, destacamos de manera muy especial los 700.000 euros que se van a destinar a la construcción del ascensor entre Foruac y Cariaga-Oikoa, que lo que va a venir a hacer es paliar un grave problema de accesibilidad que tienen los vecinos y vecinas de esa zona y con el cual además cumplimos uno de los compromisos electorales que el Grupo Socialista se planteó hace 2 años. Valoramos también muy positivamente la apuesta que se hace desde el equipo de gobierno, desde el conjunto del equipo de gobierno, por el aumento de una manera considerable en la promoción económica. Y me refiero en este caso principalmente a la ayuda, al apoyo a nuestro comercio y a la hostelería local. Unos colectivos que necesitan de un apoyo extra en estos momentos y que, por cierto, ese apoyo, aprovecho para decir que no solo podrá venir de lo que desde el ayuntamiento hagamos, sino también de una conciencia colectiva de los basauritarras y las basauritarras en cuanto a la necesidad de seguir consumiendo localmente. Por tanto, no es una cuestión solo que llega desde las instituciones, sino que todos y todas formamos parte de ello. Además, se va a hacer, entre otras cosas, aumentando y siguiendo la senda de la introducción en el mercado de unos bonos al consumo que empezaron ya hace 2 años, precisamente a raíz de una enmienda del Grupo Socialista y que creemos que tiene que seguir, es una iniciativa que ha funcionado y que tiene que seguir llevándose a cabo. Luego,
Ya casi por último, decir que creemos que hay que destacar que se ha hecho un esfuerzo este año, se pretendía haber hecho ya el año anterior, pero no fue posible por la pandemia, en que los presupuestos participativos sean realmente lo que su adjetivo dice, ¿no? Y que se vean reflejadas las partidas que la ciudadanía considera o los proyectos que la ciudadanía considera que es necesario llevar a cabo, pues en los presupuestos que elaboramos el equipo de gobierno, que recogen también algunas de las aportaciones que le hace la oposición y que en este caso también por parte de la ciudadanía. Creo que es un camino que debemos seguir recorriendo en próximos ejercicios. Y respecto a lo que se ha planteado con anterioridad por parte de los 3 grupos que están en la oposición, no voy a entrar en todo, pero sí decir que creo que no es escudarse en que se está elaborando, en este caso lo ha manifestado la portavoz de Podemos, del Carrequín Podemos, no se escuda en ningún caso el equipo de gobierno diciendo que se está elaborando un plan, un segundo plan contra la violencia machista para no aplicar otro tipo de medidas que se proponen, que tengo que decir que en algunos casos probablemente no se hubiesen hecho esas enmiendas si se hubiera atendido al ofrecimiento que hizo esta portavoz a los grupos de la oposición para que, una vez presentado el presupuesto, cualquier tipo de duda que pudieran tener respecto a los departamentos, a las áreas que gestiona el Partido Socialista, hubiesen sido consultadas y, por tanto, en algunos casos aclaradas. Y pongo un ejemplo solo. Existe un curso en Marienea que se llama Locas por las herramientas, que está destinado precisamente a mujeres y que lo que busca es, bueno, pues, o está muy relacionado, si yo no lo he entendido mal, con uno de los planteamientos que hace el Carrequín Podemos respecto a esas ayudas para reparar, o sea, ese conocimiento que deberían adquirir mujeres pues para saber hacer reparaciones. Bueno, pues eso está explicado en una comisión en septiembre de 2021, como uno de los ejemplos. Y bueno, pues en cuanto solo una cosa respecto a lo que ha dicho EH Bildu, ¿no? Podrían ser más, pero por no extenderme. Los plazos para hacer las enmiendas a los presupuestos, a las cuentas anuales, pues a veces se pueden quedar un poco cortos. Yo entiendo además que es complicado, ¿no? Porque cuando nos encontramos con un proyecto, analizarlo. Pero también es verdad que no es una cosa o sea, sabemos cuándo va a llegar siempre y todos estamos trabajando en lo que creemos que tiene que hacerse en el municipio. Es similar a lo que pasa también en otros municipios y, bueno, cambiar las fechas es complicado y no sé si se está planteando, ya es una broma, que se cambien las fechas de los puentes, porque, claro, eso es inamovible, entiendo yo, desde el ayuntamiento. Gure bozka orduan baiezkoa izango da. Ederto, EAJ. Arrastión. Bueno, yo creo que voy a empezar por las consideraciones generales que se hacen por los grupos, un poco sobre qué es el presupuesto, cómo se trabaja un presupuesto, los plazos que tenemos para trabajar un presupuesto. Creo que a lo largo de esta legislatura, y vamos por el tercer presupuesto que presentamos, se ha ido explicando cómo funciona legalmente el documento presupuestario como tal. Hacemos una previsión de ingresos y sobre esa previsión de ingresos, que habitualmente es técnica, gran parte de los ingresos nos vienen dados del exterior, sobre esa previsión de ingresos tendremos que ajustar nuestros gastos. Sabemos, como en toda economía familiar o empresarial, que dentro de un presupuesto hay gastos estructurales, gastos fijos. Lo que no podemos equivocar en un presupuesto municipal son los gastos corrientes con esos gastos estructurales y fijos, porque dentro de los gastos corrientes de un presupuesto, cuando se dice que no hay margen para hacer modificaciones, se incluyen dentro de esos gastos corrientes
todos los servicios que presta el ayuntamiento a la ciudadanía. Es decir, servicios que conocemos porque se explican en cada una de las comisiones, en cada una de las áreas, servicios que año a año van cambiándose, van modificándose, van mejorándose, se sacan contratos o se hacen contratos que varían porque cada área propone sus mejoras que se explican en las áreas, en las propias comisiones y en las que siempre se está dispuesto a recoger las aportaciones del resto de los partidos políticos, como no puede ser de otra manera. Cuando se explica el tipo de servicio que queremos ofrecer es cuando se comenta por los demás o se hacen propuestas o se pueden hacer esas propuestas. Vemos que al final el debate de presupuestos parece que solamente puede dirigirse a esas partidas de inversión que son las que se ven, pues que afortunadamente este año hemos podido tener una cantidad superior a la que el año pasado tuvimos, como es lógico por la situación económica que pasamos. Evidentemente, en 15 días, el presupuesto que se presenta se puede estudiar, se puede ver, pero deberíamos de tener un trabajo realizado a lo largo de todo el año, el equipo de gobierno, para presentar mejoras y modificaciones, la oposición para aportar lo que crea conveniente y no solamente pensar que las propuestas que podemos hacer van relacionadas con esas partidas destinadas a la inversión pura y dura, que es lo que habitualmente aquí tenemos. Una vez más, las reglas del juego cuando se organiza un presupuesto tienen que ser las mismas para todos. Para todos. Efectivamente, el equipo de gobierno no puede utilizar partidas como el remanente de tesorería para cuadrar un presupuesto. Está clarísimo y por mucho que insistamos y año a año se repita la misma idea, no es posible incluir dentro del presupuesto partidas con cargo a un remanente de tesorería que no sabemos si va a existir, que no sabemos si vamos a tenerlo disponible. Evidentemente, podemos ver cómo va la evolución del año y podemos tener unos datos que nos dan un reflejo de lo que vamos a poder tener. Pero pueden pasar cosas como las que nos pasaron el año pasado y que de repente llegue una pandemia a este planeta, vamos a decir, porque ha sido así, y que todas nuestras previsiones se vayan por tierra y que realmente tengamos una liquidación negativa de menos 4 millones de euros, por ejemplo, como ha sucedido. Por eso, esas previsiones de prudencia que hay que hacer y de ajuste del presupuesto, además de ser las legales y ser las reglas del juego con las que todos tenemos que jugar, es que nos limitan. No podemos decirle a la ciudadanía que vamos a hacer cosas, vamos a hacer inversiones, vamos a hacer proyectos. Solamente nos podremos comprometer cuando tengamos ese dinero listo y cuando sepamos que eso está pendiente ahí, que está disponible ahí. Es lo que hemos hecho el año pasado, anunciando unas inversiones para este pueblo cuando teníamos las cantidades reconocidas del remanente de tesorería. No pudimos presentar más que un presupuesto con 500.000 euros de inversión. No pudimos presentar más, nos hubiera encantado presentar 2 millones de euros de inversiones, no pudimos hacerlo. Pero lo que es evidente es que todo lo que se ha podido invertir a lo largo de este ejercicio con ese remanente redunda en beneficio de la ciudadanía de este pueblo. Y todas esas inversiones son las que todos y cada uno de nosotros sabemos que hay que hacer para este municipio. Todos tenemos claro las necesidades de este pueblo. Cada uno las priorizaremos en función, como digo,
de nuestra visión para este municipio. Eso son las reglas del juego del presupuesto. La enmienda a la totalidad de Bildu habla, pues eso, del remanente y de la participación ciudadana. Y una vez más volvemos a comentar que no, nosotros ponemos unas partidas para introducir enmiendas, pero bueno, ya se podrán utilizar las que se quiera o las que llegamos a un acuerdo. Claro, cuando el acuerdo se tiene que basar en el remanente de tesorería, sí, porque es que, perdón, efectivamente. Hay otras que no, efectivamente, hay otras que no. Y se explican y se argumentan el porqué de esas partidas no se van a utilizar o no se van a reducir. ¿Por qué? Porque están financiando todos esos servicios que estamos diciendo que tenemos que prestar a la ciudadanía. Repetimos año a año y ya voy a decir que es demagógico. O sea, no podemos estar repitiendo año a año que el equipo de gobierno hace siempre lo mismo. Es que algunos habéis mencionado las palabras del interventor. El interventor dice expresamente que es que no se puede hacer de otra manera. Es así. Y eso es lo que dice el interventor realmente, y está recogido en el acta. Bueno, se nos proponen enmiendas con unos costes estimados para esas mejoras que se proponen que no se acercan ni de lejos al coste real de lo que supondría la enmienda en concreto y se presentan sabiéndolo y diciendo que además lo tienen claro, pero que para eso está el equipo de gobierno, para dar la valoración. Efectivamente, como sabemos cuál es la valoración o como se sabe cuál es la valoración, no hemos podido incluir dentro de ese documento de presupuestos. Y ya hemos dicho que si lo consideramos oportuno y creemos que puede ser valioso para la ciudadanía, si es posible, se acometerán con remanente de tesorería, porque no podemos hacerlo de otra manera. Otras veces se proponen enmiendas que ya están incluidas en el presupuesto. Algunas que ya están incluidas dentro del presupuesto. Bueno, pues bien, suponemos que alguien bueno, pues se ha podido equivocar, no hay ningún problema. Bueno, pues está claro que no sé cuál es la intención. Entendemos que puede ser una equivocación, entendemos. También hay planteamientos que son inasumibles. Hablamos de participación y luego pretendemos modificar partidas que se han incluido en los presupuestos como resultado de esa participación ciudadana. Bueno, entendemos que nadie está poniendo en duda que la participación ciudadana tiene que estar ahí, al contrario, es reivindicado por todas las fuerzas políticas de este municipio, pero luego, una vez más, cuando hay que llegar al detalle, pues bueno, pues si hace falta tirar de ahí, es lo que se propone. Entiendo que porque es que no hay de otro sitio donde tirar, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos encontrar cantidades de dónde financiar, lo incluiríamos dentro de nuestro presupuesto. No puede ser, no puede ser. Se hacen peticiones y planteamientos de cuestiones sobre los que el ayuntamiento no tiene competencia. No tiene competencia. Pretendemos que el ayuntamiento en el municipio se presten unos servicios que no podemos asumir. Pero no podemos asumir, además de que no nos toca asumir. Y, sin embargo, planteamos, cuando creemos que existe una necesidad social como la del centro de la ola de frío, planteamos unos servicios que, aunque no estamos obligados a dar y no son los que nos competen y los que se nos marcan como comarca dar, planteamos todo aquello que está en nuestra mano y que creemos que puede ayudar a esas determinadas personas que más lo van a necesitar. El servicio que viene marcado para toda la comarca,
como hemos dicho, lo tendríamos que poner en marcha en colaboración con ayuntamientos que están gobernados por vosotros, en general, por el resto de las fuerzas políticas que tenemos aquí, en algunos casos, y que entendemos que no priorizan de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Nosotros, en la medida en la que podemos, damos un servicio digno con lo que creemos que es necesario. Se ha hablado de no poner ni siquiera una ducha. Es que decir que poniendo una ducha se soluciona el problema de determinadas situaciones de exclusión social es demagógico. Poner una ducha dentro de un baño público no soluciona el problema a nadie. Habría que establecer un servicio que va mucho más allá de eso. Un servicio en el que las personas en riesgo de exclusión o con esa necesidad puedan recibir aquello que necesitan. Una atención digna de verdad. Entonces, estamos planteando un servicio nuevo. No vale con decir que con 10.000 euros ponemos una ducha y hemos solucionado el problema de esas personas. No, hay que dimensionar lo que se está proponiendo. Y dimensionarlo significa tener otros recursos, plantear que se necesitaría alguien que estuviera allí para atender ese servicio, otras cosas complementarias, pero no complementarias, absolutamente necesarias para que ese servicio sea eficaz. Entonces, hay cosas que se plantean así y que quedan bien. Incluso se habla de que tenemos que tener competencia o que deberíamos de establecer servicios para la conciliación laboral de determinadas personas, como pueden ser mujeres. Se mezclan competencias que no tienen nada que ver con el ayuntamiento. No sé si por el hecho de ser un municipio en el que los servicios sociales y las prestaciones sociales se dan de una manera importante y se tienen muy en cuenta, tenemos que asumir todo aquello que como idea puede estar muy bien, pero que no podemos dedicarnos a ello, porque existen otras entidades y otras administraciones que son las que lo están haciendo. Existe desconocimiento muchas veces. Se habla de priorizaciones en el ámbito laboral a determinados colectivos que ya se realizan y que cuando nosotros tenemos un plan de empleo, desde luego todo eso que se propone se está teniendo en cuenta, pero por aquella administración que es competente para llevarlo a cabo. No sé. Además, hay enmiendas generales, poco serias, entiendo yo, y poco detalladas, las que se pide que se estudie todas las posibilidades para dar solución al aparcamiento en este municipio. Pues efectivamente, ya sabemos que en este municipio el aparcamiento es un problema. Sabemos que hay un plan de movilidad que se está haciendo y que nos dará soluciones, pero plantear en una enmienda que se estudien todas las posibilidades para dar solución al aparcamiento, pues creo que es una de las ocupaciones que se tiene en el área, como suelo decir yo, que está en la tercera planta, pues entre otras cosas. Por ejemplo, que se estudien las posibilidades de acabar con el paro, de acabar con la delincuencia. Pues bien, efectivamente, se pueden plantear este tipo de vaguedades pues como se quiera. Y bueno, ya entiendo que como hay que buscar partidas de las que recortar dinero, cuando se ve una partida con una cuantía importante, pues se dice, de esta recortamos. Y efectivamente, este año, por ejemplo, pues pedimos que recortemos, como hemos aumentado en 400.000 euros, como ha comentado el señor alcalde, la partida para coste de energía, pues nada, recortamos de ahí y ya tenemos 400.000 euros para otras cosas. Pues no, efectivamente esa partida se ha tenido que reforzar en base a las previsiones que tenemos y al aumento del coste de la energía real. Las cosas no se hacen porque sí. No sé si alguien tiene la sensación, pues no sé, de que se inflan partidas porque sí. No,
se ajustan y se hacen en base a criterios técnicos, casi todas, por mucho que pensemos que no. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos rellenando un presupuesto. No sé, huertos urbanos. Hablamos de los huertos urbanos que nos hemos negado a incluir unas cantidades, unas partidas en el presupuesto cuando nos hemos comprometido en una moción. Efectivamente, nos hemos comprometido en una moción y todos sabéis, porque se ha hecho público y porque se habla de ello cada vez que lo preguntáis, que ya se ha hecho un estudio sobre los terrenos públicos que pueden albergar los huertos urbanos. Nos hemos comprometido y estamos trabajando en ello. Eso no significa que sea necesaria una partida para hacerlo. Tenemos partidas, esas de las que soléis decir que hay que quitar, esas de estudios y trabajos técnicos de las áreas, esas suelen servir para hacer todas estas cosas. Esas que de repente a vosotros os parecen súper prescindibles, decís, de esta quitamos. Quitamos de una partida de estudios para proponer un estudio en concreto. Bueno, pues en el caso de los huertos urbanos ya hemos hecho el estudio de los terrenos públicos, sabemos que no hay ninguno que reúna las características necesarias y damos el siguiente paso y es empezar a hacer una prospección de terrenos privados para este fin. Terrenos privados que no puede ser cualquiera, que tienen que ser accesibles, que dispongan de agua, de luz, por ejemplo. El equipo de gobierno se ha comprometido públicamente con la ciudadanía, a hacerlo y en eso estamos trabajando. No es necesaria en este caso, en este concreto, de esa partida. ¿Por qué? Porque ya tenemos partidas específicas que pueden sustentar esos gastos que puedan generar este tipo de estudios. En cuanto a partidas concretas que se dirigen o que hablan de barrios concretos. Bueno, independientemente de que hablar de barrios concretos proponiendo servicios que ya existen, intervenciones socioeducativas, para un barrio concreto, cuando existe un equipo de intervención socioeducativa en este municipio y un servicio de atención psicológica dirigido a niños y jóvenes que atiende las necesidades previa valoración técnica de todos aquellos que necesiten esa atención, no solamente por haber nacido en un barrio. No, hay que ver, es que me gustaría saber si contáis con datos para decir que esa necesidad se tiene que establecer específicamente o que esa necesidad se da específicamente en ese barrio concreto. Se atienden personas en estos servicios independientemente de su origen, independientemente del barrio de donde vivan. Por eso forma parte de ese capítulo 2 de gastos corrientes. Estos servicios se financian con ese capítulo 2 de gastos corrientes de los que habláis. Estos servicios se financian con eso. Son servicios que se ofrecen a toda la ciudadanía del municipio. Se trate del barrio que se trate. Y además, entiendo que señalar pues no deja de ser un planteamiento poco inclusivo y estigmatizante. En cuanto a los baños de Careaga, creo que es un tema que se ha tratado por activa, por pasiva, que hay un compromiso personal del alcalde después de las circunstancias que han ido ocurriendo a lo largo de esa obra concreta que ha existido o de los problemas que han existido en esa obra, hay un compromiso personal del alcalde. Se ha hablado con todos aquellos con los que se tiene que hablar y desde luego que se acometerán todas las obras que sean necesarias. Hay una partida, efectivamente, para inversión que este año se ha aumentado. Pero es que, si queréis el dato, la inversión conjunta del Ayuntamiento y del Gobierno vasco en estos últimos 10 años supera los 3 millones de euros en colegios. Es una de nuestras prioridades. ¿Por qué? Pues porque es donde nuestros niños y nuestros adolescentes pasan gran parte de su tiempo. Entonces, el interés, desde luego, en que todo aquello
que tenga que ver con esos edificios municipales, que es verdad que muchos tienen muchos años, pero que se hace un esfuerzo, en este caso colectivo, conjunto con otras instituciones, para que todo eso se mejore en la medida de lo posible. Bueno, se plantean proyectos o servicios como, bueno, en cuanto al tema cultural, en los que se hablan de necesidad de abrir locales para actividades culturales concretas, que yo lo pregunté en la comisión. Nos estamos refiriendo a personas concretas, a iniciativa privada, a la que habría que ceder determinados locales. Todavía no se nos explicó con qué fin, si iban a ser para actividades en las que luego el público podría participar. No quedó muy claro. Las asociaciones culturales de este municipio, cuando necesitan un local para ejercer esas actividades o para mostrar lo que a lo largo de todo el año hacen, tienen el apoyo del área de cultura cuando se necesita, o de la Cultur, más concreto, del organismo autónomo, que es el que puede ceder los locales. Y siempre están a su disposición, en la medida de lo posible, como es lógico, pero creo que en el área de cultura no se ha recibido ninguna petición o no se ha trasladado esa inquietud en ningún momento, con lo cual, pues bueno, no sabemos a qué se debe esta enmienda. En cuanto a las ayudas sociales, el municipio de Basauri dota de recursos propios para complementar esas ayudas sociales que vienen de Gobierno vasco. Se dota de unos recursos propios que no sé si otros municipios tienen. Además de tener nuestras ayudas específicas, que son las NPM. No podemos decir de ninguna de las maneras que no se dan las ayudas que se necesitan en el municipio. Se gestionan todas las ayudas que vienen del Gobierno vasco y se complementan con las que nosotros dotamos en nuestro presupuesto hasta la medida en la que sea necesaria. No se deniega ninguna ayuda por no existir dotación para ello. No se deniegan. Se gestionan todas y cada una de las que llegan a nuestros servicios. Y además, como vuelvo a repetir, tenemos otras ayudas de tipo expresamente municipal que gestionamos en este ayuntamiento. Bueno, pues podemos seguir hablando de priorizar datos de cumplimiento de ejecución, datos de septiembre, cuando sabemos que el presupuesto, bueno, pues en gran medida avanza después del segundo semestre, en el segundo semestre del año, en gran medida, entre otras cosas, porque, como bien hemos dicho, cuando tenemos que habilitar determinadas partidas, una vez que el presupuesto está vigente, pues estamos hablando de fechas como marzo, por ejemplo. Entonces, es en el segundo semestre cuando coge impulso todos aquellos proyectos que se han ido preparando para poder desarrollar a lo largo del año. El presupuesto municipal o la ejecución de los proyectos en un ayuntamiento requiere de una preparación previa que no es tan sencilla como en casa, que contratamos y ya. Aquí existen unos procedimientos legales que hay que cumplir y que llevan su tiempo. La administración es así. Nos podrá parecer mejor o peor, pero tenemos que cumplir. Y eso hace que gran parte del presupuesto vea realizada su ejecución, como no puede ser de otra manera, en el segundo semestre. Si con lo que contamos es con los datos de septiembre, pues igual efectivamente no dan una realidad, una visión real de lo que estábamos hablando. Si lo que estamos cogiendo como dato es el de un año especialmente anormal, en esa memoria de
del interventor o de la memoria del ayuntamiento, pues efectivamente se puede ver que durante el año 2020 no se ejecutó como se debería de haber ejecutado, efectivamente, por razones obvias. Bueno, pues en principio hablar de que este año se ha tenido que dotar a los organismos autónomos de cantidades extraordinarias. Claro que sí, efectivamente. Todos podíamos prever que si la pandemia avanzaba como ha avanzado, es decir, hemos seguido teniendo situaciones en las que nuestros aforos estaban limitados, en las que prudentemente el ayuntamiento no puede saltarse determinadas medidas por criterio de prudencia y porque somos administración pública y porque tenemos que cumplirla, pues efectivamente, la Cultur no lo ha necesitado, pero sin embargo el polideportivo, Basauri Kirolak y la residencia han necesitado de ese apoyo económico, por supuesto, porque hemos intentado seguir manteniendo todos aquellos servicios que hemos podido dar en precario, muy en precario, pero intentando siempre hacerlo de la mejor manera posible. Y efectivamente estaba claro que posiblemente se iba a necesitar dotar de esa cantidad. El presupuesto de este año lo hemos hecho pensando que íbamos a volver a una normalidad y resulta que a fecha 28 o 29 de diciembre estamos volviendo a prever restricciones. Ojalá sean las últimas que tengamos que ver. Ojalá. Pero cuando hacemos un presupuesto prudente, como vosotros decís, además de ser un principio esencial, que, como digo, no viene dado por la prudencia política, sino también, por supuesto, porque lo asumimos, pero sí por la técnica, hace que podamos afrontar este tipo de situaciones si resulta que en marzo, abril, mayo, volvemos a tener una serie de restricciones que hacen que nuestros ingresos se vean disminuidos. Una vez más, puede pasar, puede pasar. Bueno, inicialmente, bai, bueno, gure bozka, por supuesto, alde. Bai, nahi izan eskero beste txanda bat erantzuteko, hasiera batean ez dut ikusten esku altzatu durita, bai, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, gero, bai, Javi? Marian, ¿no? Igual le toca a Marian primero. Javi? Por orden, digo. Bueno, Marian, sí. Bien, Entonces, vale, de acuerdo. Primero, por aclarar una cosa al equipo del PSOE, que se han malinterpretado parte de mi intervención. Cuando hablamos del taller comunitario de pequeñas reparaciones para el hogar de mujeres, no es un proyecto que consideremos de igualdad y que hayamos planteado una enmienda al respecto. Es un planteamiento de la Asociación Vecinal de Larrazábal y conlleva no solamente el realizar ese taller, sino que ese taller en ese espacio en concreto de Larrazábal, como así lo demanda la asociación, sería orientado hacia mujeres que están interesadas en aprender a mejorar el lugar donde viven, a crear comunidad y a comenzar el camino del autoconocimiento, pero ciñéndonos a una petición de barrio, no tenía que ver con los demás temas o de las demás enmiendas con respecto a igualdad o a violencia machista. Por responder a las demás cosas que se han hablado aquí, se habla mucho de las valoraciones técnicas. El técnico está ahí para hacer esa valoración, para hacer ese informe, pero luego está la decisión política, que es de la que aquí estamos hablando y la que se critica o se apoya o se propone un cambio, porque si no, ¿cuál es su trabajo si no es ese? Eso con respecto a eso. Con respecto al remanente, siempre se basan en la prudencia para tapar el garantizar una buena cantidad de remanente para poder decidir libremente qué se hace con él.
Y seguiremos diciendo eso porque es lo que estamos viendo año tras año que está ocurriendo. Con respecto a cultura y a la apertura de los locales que habíamos planteado, que no hablamos de asociaciones, que lo dije en la comisión y lo vuelvo a repetir ahora, que estamos hablando de hacer política cultural, que no se trata, siempre en todas las enmiendas no tienen que ver con que haya venido un grupo y les haya pedido algo o nos lo haya pedido a nosotros. El Carrequín Podemos, igual que los demás grupos que hay aquí, tenemos diferentes formas de ver la política municipal y esta es una forma distinta de la del equipo de gobierno y de ahí la enmienda. Hay veces que se nos echan para atrás enmiendas haciéndonos ver que si somos torpes, que si no acabamos de entender cuál es la forma de hacerlo, nos dan lecciones de cómo trabajar para elaborar enmiendas, pero sinceramente no sabemos tampoco para qué lo hacen porque es que luego no nos aceptan ninguna. Entonces ahí hay un poco de incongruencia respecto a eso. Con respecto al tema de los servicios sociales, lo que decimos es que se aumenta el presupuesto, pero que al final no se llega a gastar en lo que tiene que ver con ayudas. Eso es lo que estamos diciendo. Y en que falla la coordinación. Eso es así, está en informes, en distintos informes que tiene este ayuntamiento aquí y está fallando y seguirá fallando mientras no se dote dinero. Porque esto todo se arregla con una dotación económica. Si no se gasta dinero, no se va a poder llegar nunca a coordinación, a hacer una buena coordinación. La ducha. Pues nosotros planteamos una solución práctica hasta una cosa que se estamos viendo y que esto sí que es una no demanda, porque la gente que vive en la calle no demanda, sino que estamos viendo que está ocurriendo. Entonces, como no, el dinero que nosotros consideramos para hacer esa obra es pequeño, se nos rechaza porque se considera que tiene que ser una reforma más integral y de esta manera la gente que está viviendo en la calle le decimos que entonces se siga lavando en la fuente o que si tiene la gran suerte de que hay algún vecino o vecina que le abre la puerta de su casa para que pueda realizar esa higiene, así lo siga haciendo, porque al final esa es la lectura que se nos da. Volvemos a lo mismo de los plazos. Nos dicen que tenemos 15 días y que tenemos que tener hecha ya un recorrido y una preparación. Nos dan otra vez muchas lecciones de cómo tenemos que hacerlo, pero es que el plazo se puede ampliar y no pasa nada, se puede aumentar unos pocos días más, porque cuando hay tantas fiestas por el medio, aquí en el ayuntamiento es dificilísimo de encontrar muchas veces al personal técnico para hacerle consultas sobre dudas que tenemos para la preparación de enmiendas. Entonces, lo que ustedes consideran errores o que no lo hemos planteado bien porque está haciendo de otra manera, igual es muchas veces lo que estamos denunciando todos los años, que no se nos da tiempo suficiente. Es una forma distinta de hacer política. Nos critican cosas que en realidad tienen que ver con que nosotros vemos la forma de hacer política en este ayuntamiento de otra manera. ¿Y cómo lo enfocamos? Con enmiendas. ¿No les gustan? No nos las acepten, pero tampoco tienen por qué afear de esa manera el trabajo que se está haciendo en la oposición. Pues como con el tema del aparcamiento, pues es una necesidad que hay en el pueblo y nosotros así lo hemos puesto en la enmienda. Que nos dicen que se está estudiando, pues sigan estudiándolo sinceramente porque es un problema grave, pero muy grave y se ve todos los días en el pueblo. Y ¿qué más cosas nos han comentado? ¿Qué quería yo decirles? Eso, en realidad es eso, no me voy a extender más, que se confunde mucho el que tenemos formas distintas de hacer política y desvalorizar las propuestas de la oposición sin hacer aportación, pues
no le vemos tampoco el sentido a esa contestación. Y volvemos a repetir que cuando se nos dice lo de que señalar y que traslademos las peticiones, así, con respecto a que señalamos a determinados barrios, pero que no estamos señalando, que es una petición que nos ha trasladado ese barrio, que nosotros no nos hemos inventado nada, que son cosas y que las hemos trasladado con el mismo lenguaje y con la misma petición que ha hecho ese barrio, que no solamente nos la ha hecho llegar a Elkarrekin Podemos, porque esta petición la tienen ustedes y la tienen todos los grupos de la oposición. Y no me extiendo más. Con eso creo que ha contestado. Zuen bozka ez dozu emon. Marian, no habéis dado el voto todavía, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dar, ya no vamos a apoyar estos presupuestos, es no. Ondo. Javi, bai, EH Bildu. Vale. A ver, en el debate que se está dando, lo que comentáis es que tenemos que ceñirnos al presupuesto y que vosotros tampoco tenéis margen, que sobre el presupuesto. Eso puede ser creíble cuando un año o dos se da estas circunstancias, pero es que algunos pidamos canas, pero si damos los 5 últimos años es el gasto inicial al gasto definitivo de 2016 fue 5 millones más, 2017 5 millones más, 2018 17 millones más, 2019 11 millones más y 2020 de 55 a 63. Esa es la realidad. Una cosa, o sea, se puede hablar de lo que se quiera, pero esa es la realidad. Entonces, estos son unos presupuestos muy cómodos. ¿Por qué? Porque dentro del presupuesto no se trabaja casi nada, se hace un continuismo de casi todas las partidas y luego se trabaja realmente con el remanente de tesorería. Y se ve año tras año. Y eso es lo que estamos denunciando, año tras año también. Encima en este año, si nos ceñimos a este año, subimos el gasto corriente, porque se ha subido. Se mantienen los ingresos propios, porque no se han subido. O sea, del año pasado de la pandemia a este año no ha habido ninguna subida. Esto es dejar sin posibilidad de trabajo este presupuesto. Este presupuesto, además, el 95% del presupuesto es gasto corriente. Es decir, levantar la persiana de este ayuntamiento es el 95% del presupuesto. Con este presupuesto no hay margen. Y estamos hablando que esto, aparte de un documento técnico, es un documento político. Y como tal, políticamente se puede negociar. Más allá de las partidas, de dónde sale el dinero, o si la acera vale 12.000 euros, si la quitamos de aquí y la ponemos de allí. Pero hay cosas encima que se han dado en el debate que no se han entrado a debatir y que nos parecen graves. Por ejemplo, este año hay 3,7 millones más de Udalkutxa. Y en inversión solo se van a gastar 2 millones. Pero es que en gasto corriente se ha subido 1,7 millones más, que es curioso. ¿Estamos apostando el gasto corriente a este superávit que hay en Udalkutxa? Y el día que no tengamos superávit, este gasto corriente, ¿cómo lo pagamos? Ese es el verdadero debate de los presupuestos. No si podemos hacer una acera o si va a haber remanentes de tesorería para poner un baño o poner una farola. Ese no es el debate. Que bajáis a ese nivel de debate, pero ahí no queremos estar. El debate real es este. Estamos poniendo gasto corriente en una partida de un superávit de Udalkutxa. Pero es que luego encima nos decís que no, a lo largo del año se puede estar revisando el presupuesto y tal. Claro, por supuesto, pero siempre estamos hablando del tema de inversiones, no de gasto corriente. Este año, por ejemplo, un detalle. Se ha puesto una persona más en el Departamento de Salud y Consumo. ¿Por qué se ha puesto? Supongo que será porque es necesario. Nosotros tenemos que saber el funcionamiento vital de este ayuntamiento para ver si es necesario o no una persona más, una administrativa más en ese área. Pues no, porque nosotros no somos el equipo de gobierno, somos la oposición. Pero sí podemos decir como oposición que hay un área, que es el área de igualdad, que lleva pidiendo muchos años una persona más de ayuda, una administrativa más en el área y no se le pone. Y eso es un debate político de presupuestos. Y si podemos salir a debatir y a hablar. Hay. Pero no saber si en un consumo hace falta una persona más o no. Y luego, bueno, ya por ir acabando, en este debate, pues bueno, joder, también decir que nuestras enmiendas que son vagas y nada detalladas, pues súper detalladas, es una partida que pone 200.000 euros, TECOR a familias. Eso es la hostia de detallado.
Nuestras enmiendas son vagas y poco detalladas. Nuestros compañeros del aparcamiento es muy vago y poco detallado. Claro, pero el TECOR a familias, 200.000 euros es súper detallado. Y de esas hay muchas, además, en este presupuesto, ¿eh? Repito que esto es un documento técnico, pero es un documento político. Y como tal, puede haber negociación, pero no en 6 días. Y ya para acabar, ¿podemos cambiar los puentes? De hecho, EH Bildu por eso trabaja, por cambiar los puentes. Y a ver si podemos quitar por fin el día de la Constitución y no celebrarlo. Pero bueno, eso es un detalle, ¿vale? Y creo que no hemos votado, pero nuestro voto es contra. Ondo. Pues ya por... perdón. Bai, barkatu? Nahi duzu... Bai, pese. Marian, como representante de Podemos, que has hecho la mención concreta de lo que yo he aludido respecto al curso que ya tenemos en Marienea, y dices que igual no lo he entendido bien. Yo creo que sí, porque has hablado de los 3 objetivos que busca esa enmienda, ¿no?, que habíais planteado, que habéis puesto encima de la mesa los presupuestos, y se cumplen con el curso que se realiza en Marienea, porque se adquieren conocimientos, se crea comunidad. Es una de las cosas que continuamente hacemos. Sí, lo que pasa es que no por barrios, sino que lo hacemos de una manera global. Yo creo que también es una manera muy correcta de hacerlo. Y mejora la calidad de vida, por tanto, de haber adquirido esos conocimientos. No obstante, también te digo que coincido en muchos planteamientos que se hacen respecto a la necesidad de un fortalecimiento del área de igualdad. Coincido, claro, y en eso estamos trabajando, y desde luego como responsable política considero que estos años han supuesto pues una mejora en un trabajo que ya se venía haciendo de una manera constante y que viene no solamente de la parte política, sino también de la parte técnica, obviamente, y de lo que desde los movimientos feministas, asociaciones de mujeres, pues se empuja, ¿no?, y se anima, pero bueno, estamos en continua mejora, y una prueba es que, bueno, como he comentado antes, tenemos una partida nueva este año para hacer un memorial de recuerdo a las víctimas y no solo de recuerdo, sino de, bueno, es mucho más que eso, ¿no?, de reflexión y de reivindicación de las víctimas de violencia machista. Y esto es una partida que en su momento estaba planeada para ejecutar en 2020, como sabíamos que no iba a poder hacerse en 2020, no se pudo, y en 2021 iba a poder ser, se ha dotado para 2022 por un 50% más de lo que estaba previsto en un principio. Yo creo que eso es mejorar. Eso no obsta para que, bueno, ha habido otra reivindicación que es la primera vez que la oigo en el foro político, cuanto menos, por parte de H. Bildu, en este caso en la segunda intervención, la de Valle, que bueno, pues es algo que obviamente si esta responsable política considera que es necesario que tenga que haber más recursos en el área de igualdad, hará todo lo posible para que esos recursos existan. Y de eso no puede tener duda nadie. No quiero decir nada más. Gracias. Jota. Yo, por terminar, solamente, ya sin entrar en detalles, efectivamente, independientemente de los datos técnicos y de las propuestas técnicas, las decisiones políticas que tomamos son las que nos hacen estar sentados aquí como equipo de gobierno. Eso es lo que nos hace estar aquí. Eso es lo que la ciudadanía valora. Por eso, por esas decisiones políticas que tomamos nosotros, estamos aquí sentados hoy. Creo que es bastante evidente. Volvemos a argumentar otra vez, 95% gasto corriente. Vuelvo a repetir. Hablamos de los servicios que se prestan a la ciudadanía de este pueblo. Servicios que vosotros podéis proponer, ampliar, modificar y que nosotros valoraremos vuestras propuestas exactamente igual. Y siempre estamos dispuestos a aceptar propuestas que mejoren lo que tenemos, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y en cuanto a los 3,7 millones de euros más, efectivamente, tenemos 3,7 millones de euros más con respecto al presupuesto del año pasado, que sabéis que tuvimos que hacer un presupuesto, entre comillas, de guerra por la situación económica.
por la situación económica que teníamos, recortando todo tipo de partidas, sabiendo que determinados servicios no se iban a poder prestar. Y hicimos un presupuesto con 3,7 millones de euros menos y aún así hemos conseguido dar todos los servicios que veníamos dando a la ciudadanía, sobre todo los más esenciales, aquellos relacionados con las políticas sociales. No se ha dejado de prestar ni uno solo de esos servicios cuando ha sido necesario. Se han reforzado. Esas son las decisiones políticas. Vuelvo a decir. Si queremos hablar de cifras del año 2020, 55 millones iniciales, 63 previstos, y ahí va, llega la pandemia y resulta que terminamos el presupuesto con unos ingresos de 50 millones. Es que aquí nos falta un dato por dar. Si teníamos, sí, en la memoria del interventor lo dice claramente, la liquidación del 2020 terminó en 50 millones de euros, ¿verdad? 50 millones de euros. Esa es la cuestión, que las previsiones iniciales eran 55, incluso cuando aprobamos el presupuesto, con el remanente de tesorería podían ser 63. Y dio la casualidad de que luego no nos llegaron. Todos esos ingresos que pensábamos que iban a llegar, no llegaron. Afortunadamente teníamos remanente, afortunadamente. Y pudimos seguir prestando los servicios que nos tocaba dar, afortunadamente. Cuando no tenemos estas necesidades, esos remanentes los destinamos a inversión, a todas esas inversiones que nos hubiera encantado incluir dentro del presupuesto. Pero como no hemos podido meterlos, lo hacemos cuando podemos. En una situación de crisis como la que nos tocó vivir, ese remanente se utilizó para cubrir esa merma de ingresos, afortunadamente. Y las decisiones políticas que tomamos fueron las que hicieron que pudiéramos gestionar precariamente, pero sin dejar de dar, vuelvo a repetir, ni uno solo de los servicios que fueron necesarios. Algunos que hubo que implementar incluso sobre la marcha, por la situación en la que se vivió, como es lógico, y de la que se tuvo informada la oposición todos y cada uno de los días de pandemia que vivimos. Todos. Creo que las cifras son liosas, efectivamente, y podemos dar muchos datos, pero los datos hay que ponerlos en valor y hay que situarlos tal y como están. Todavía no tenemos la liquidación, como es lógico, del 2021, pero tenemos la del 2020. No me vale que hablemos solamente de las previsiones iniciales que hubo en el 2020. Hay que ver cómo terminó el año y cómo se liquidó. Eso es lo que vale. Bueno, sin más. Vale. Ez dakit batek, bai. Marian, por favor, vamos a ser concretos, claros. Yo creo que hemos tenido 2 rondas bastante extensas para poder participar. Sí. Marian, ¿sí? Voy a ser breve, brevísima. Con la intervención que acaba de hacer lo deja claro. La creencia que la mayoría de votos y el acuerdo con otro partido para gobernar le da derecho a gestionar como quiere y los demás no podemos opinar ni aportar. ¿Entendido? Yo, perdona que discrepemos, pero es que aquí aportamos todos. Está claro que el papel aguanta lo que queramos, pero el día a día nos retrata. Y decir que nuestra forma de hacer política es distinta o decir que hemos hecho 45 enmiendas con un valor, estoy poniendo una cifra simbólica, por un valor de X 1.000 euros, cuando ya se ha explicado qué tipo de valoraciones se han hecho, si esos servicios son adecuados, si no son adecuados, eso también lo aguanta el papel. Entonces, el equipo de gobierno gestiona, la oposición hará de oposición y fiscalizará al equipo de gobierno y cada uno estamos en nuestro sitio. Y no voy a entrar en discusiones, más discusiones, yo creo que ha quedado claro cuál es el proyecto de presupuestos, dónde hemos puesto los puntos y la oposición también ha tenido oportunidad de dar o hacernos ver qué es lo que ha ido proponiendo. De todas maneras, bueno, si creo que hemos intervenido todos. Yo quiero dar un último detalle, perdóname. Es que ya lo hemos dado. Sí, le hemos dado. Ha participado, perdón. Un último detalle y es que
El representante de H. Bildu, Javi, ha comentado algo así como que de repente ha aparecido un puesto en el área de comercio. Es un puesto de técnico que, por supuesto, se ha llevado a la comisión oportuna, que es la de recursos humanos, la creación de ese puesto, y se ha explicado perfectamente, con lo cual no creo que a nadie le haya pillado de sorpresa. Se ha explicado en esa comisión la necesidad de ese puesto y precisamente por eso está ahí. Es decir, las cosas que suceden en un ayuntamiento no suceden porque sí. Se justifican, se valoran y además se votan y se aprueban en las comisiones de trabajo en las que estamos representados todos los partidos políticos. Nik uste dut, normalean egiten dugun, edo lan egiten dugunera izaten da, normalean batzorde bakoitzean, azaldu, egiten dizen galderak erantzun, eta gero danon artean, erabaki, daukaguzan, bosken aukerarekin. Dena den, gauzatxo bat, komentatzen diate behar bada interesgarria edo importante izango litzatekela ronda bat azkarra egitea boska emoteko, bai geratzeko. Osea, os nombro, hacemos una ronda rápida, dais el voto, por favor, para que quede registrado y no haya duda. ¿Vale? PP. No. Elkarrekin Podemos. En contra. EH Bildu. Es. PS. A2. Eta EAJ. A2. Ondo, orduan, hurrengo puntua, laugarren puntua. Hala badagokio, udaleko zerbitzuan lanpostuari derrigortasun data ezartzea. PP. Sí. Elkarrekin Podemos. A2. EH Bildu. A2. PS. Sí. EAJ. A2. Bosgarren puntua, alkateak eta arloetako ordezkariak 2021ko azaroak 22-tik abenduaren 22 arte egindako dekretuen berri ematea. Honen gainean ez dakit baten batek galdera bat badauka, ez? Bale, eskaerak eta galderak orduan. Bai, baten bat? Bai, Elkarrekin Podemos. Bueno, en principio, una cosa que queda pendiente de los dos accidentes que uno hubo en el Colegio San José y hoy en el Colegio de las Monjas, que no vais a pasar, y en el pleno anterior, pues, como no se trata de ninguna comisión, no hay ninguna comisión que se trate, pues lo vuelvo a decir a ver si no lo podéis pasar. A ver cómo fueron los accidentes y tal, os pasé las fechas y todo y nada más. Es una cosa. Y luego en la poda y en el corte de árboles que ha habido en Piro Gainza, hoy se ha aprobado, es anterior a la prueba de esta normativa, pero la normativa, creo que ha habido un desbroce tan grande con árboles y arbustos y tal, que menos mal que no viene una temporada de esto, si no se hubiera habido, podría haber habido desprendimientos pues, que estaban sujetando la tierra por un lado unos y la otra es una poda tan grande que quedan los dos árboles heridos, los dos tilos. Entonces, creo que además la normativa lo recoge como se debía hacer las podas de una manera muy... Entonces, la pregunta es, ¿por qué se ha hecho en esas condiciones un poco y que si ha habido algún control por parte del ayuntamiento? A ver, evidentemente se ha hecho una poda hoy, pero se ha hecho en unos terrenos que no son municipales y no se han realizado por la empresa municipal, sino que, bueno, son terrenos de Renfe, privados, y han hecho ellos la poda, de lo cual hemos tenido conocimiento el día que se ha hecho. Vale. ¿Guillago? Oye, aunque sea privado, creo que eso habrá que pasar una normativa que no se puede hacer dentro de la normativa, porque sean terrenos privados no se puede hacer cualquier cosa en el pueblo. Yo considero, bien. Si consideráis lo contrario... Decís, no. Apuntamos entonces, la apreciación, pero... A partir de la normativa, lo que quiero es que se pase también hasta donde tengan terrenos privados, ¿no? ¿Vale? Correcto. Bestedik, es... Elkarrekin Podemos, uste dut, Marian, bai?
Sí, quería hacer un ruego. Hicimos una petición el día 29 de noviembre y no se nos ha contestado todavía. Y era una petición de que habíamos detectado en Basauri gente que está recurriendo las sanciones de botellón, y una de las cosas que añadían era que solicitaban trabajos sociales, y entonces nosotros hacíamos una petición, una solicitud que considerábamos que en casos como estos sería mucho más efectivo que a la hora de hacer bien quien ha cometido la falta, que puede pagar con su tiempo en lugar del pago económico, teniendo en cuenta además que los ingresos familiares no son iguales dependiendo de la situación económica, y que por esa razón pedíamos a este ayuntamiento que ponga en marcha el mencionado servicio organizado para este tipo de servicios que se solicitaba por esta gente. Y no hemos tenido ninguna contestación al respecto, no sabemos por qué razón. Vale, pues recogemos el ruego y obviamente habrá que daros respuesta al respecto. Yo sí entendía que algo se estaba valorando, que se estaban mirando jurídicamente a ver si se podía articular algo similar, pero vale, no te voy a responder porque no tengo el dato ahora mismo. Pero De acuerdo. el ruego. De acuerdo. Gehiagorik ez badaukagu, arratsalde on guztioi eta urte berri on.